Voy en clase económica, pero hoy el avión está lleno, así que tendrán que sentarse aquí, dijo Olivia Hart con un tono de voz ligeramente desdeñoso, provocando risas entre algunos pasajeros de clase ejecutiva. Rachel Monroe permaneció en silencio, acomodándose en el avión 12F. Pero cuando el avión hizo escala en la base aérea Andrews, el comandante del escuadrón F-22 se detuvo de repente, la miró fijamente y dijo en voz alta, «Midnight Viper, de pie». Sí. Minutos después, todos los pilotos de F-22 en la pista se pusieron firmes y la saludaron, dejando atónita a toda la cabina. Los dedos de Rachel eran firmes mientras guardaba su tarjeta de embarque en el bolsillo de su sudadera gris descolorida. El aeropuerto de Seattle había sido un torbellino de ruido y movimiento, pero ahora, en este vuelo abarrotado a Washington D.C., las escaleras se sentían más abruptas, más deliberadas. Su sudadera estaba desgastada, los puños deshilachados por años de uso, y sus vaqueros tenían un pequeño desgarro en la rodilla, apenas perceptible, a menos que se buscaran defectos, lo cual parecía. Todos lo estaban. Avanzó por el estrecho pasillo, con cuidado de no rozar las lujosas maletas de mano que se alineaban a lo largo del camino, como trofeos. Una mujer con un blazer elegante, cuyos pendientes brillaban bajo las luces de la cabina, levantó la vista de su teléfono y esbozó una rápida sonrisa desdeñosa. Un hombre con traje de raya diplomática, con la corbata perfectamente anudada, se inclinó hacia su compañera de asiento. «Parece que se perdió camino a la estación de autobuses», dijo, lo suficientemente alto para que Rachel lo oyera. Ella no se inmutó. Sus pasos se mantuvieron, incluso sus ojos fijos en los números de fila de arriba. No estaba allí para demostrar nada. Solo necesitaba llegar a Washington D.C. La cabina rebosaba de esa energía que se siente cuando la gente se cree mejor que los demás. Los pasajeros de clase ejecutiva disfrutaban de bebidas de cortesía, con una risa aguda y segura. Rachel se deslizó en el asiento 12F, el de la ventana, y metió su gastada mochila debajo del asiento delantero. Era algo viejo, verde militar, con un parche de una base que no había visto en años. El tipo a su lado, de unos 40 y tantos años y con un Rolex que delataba fortuna, la examinó rápidamente antes de volver a su tableta. En su etiqueta se leía Richard Hall, y su colonia era tan fuerte que la hizo parpadear. No le importó. Hacía tiempo que había aprendido a no juzgarla. Llevaba el pelo oscuro y ondulado recogido en una coleta suelta, y llevaba la cara descubierta. Ni rastro de maquillaje. Parecía una universitaria que apenas salía adelante, quizá tras haber conseguido un trato de última hora. Pero Rachel no era cualquiera. Su expediente, guardado en una bóveda clasificada, la catalogaba como recluta de reserva. No mencionaba la misión que había volado para el equipo SEAL 6, ni la baja que le siguió en circunstancias que nadie se atrevía a susurrar. Mientras Rachel se acomodaba en su asiento, una joven con un elegante vestido negro y el pelo peinado en ondas perfectas se inclinó desde la fila de atrás. En su etiqueta se leía Jessica Lang, y su voz tenía una dulzura de práctica que no le llegaba a los ojos. «Debes estar muy emocionada de estar en un avión como este», dijo, con un tono lleno de lástima, como si Rachel fuera un caso de caridad que nunca hubiera volado. Algunas cabezas se giraron al captar el comentario, y una suave carcajada se extendió. Los dedos de Rachel se detuvieron en su botella de agua, rozando el tapón con el pulgar. Se giró ligeramente, y sus ojos se encontraron con los de Jessica por un breve instante. «Es solo un vuelo», dijo, con voz tranquila pero firme como una piedra al caer en agua quieta. La sonrisa de Jessica se desvaneció y se recostó, echándose el pelo con un casco. Rachel volvió a la ventana, con la expresión inalterada, pero su agarre a la botella se apretó lo suficiente como para arrugar el plástico. «Oye, antes de continuar, ¿me haces un favor? Toma tu teléfono, dale a me gusta y deja un comentario abajo. Quizás me digas desde dónde lo estás viendo o qué te hace sentir esta historia. Si alguna vez te han juzgado o dejado de lado, esta es para ti».
Y si quieres más historias como esta, suscríbete. Significa mucho compartir este momento contigo. Bien, sigamos. El avión ni siquiera había rodado cuando aterrizó la primera inyección. Olivia Hart, la azafata jefa, estaba de pie en la parte delantera de la cabina, con el uniforme perfectamente planchado y una sonrisa tensa como un alambre. Tenía unos 40 años, una mirada penetrante que evaluaba a la gente en segundos y una voz que podía cortar sin levantar la voz. Había echado un vistazo a la tarjeta de embarque de Rachel y había decidido lo que valía. En clase turista, atrás, dijo Olivia, con el desdén justo para herir. El hombre del traje de raya diplomática, Richard Hall, se inclinó hacia su amiga. Un tipo con un corte de pelo impecable y un gemelo de oro. Probablemente uno de esos con billetes de descuento, dijo Richard, sin molestarse en bajar la voz. Los dedos de Rachel se detuvieron en la cremallera de su mochila un instante antes de seguir cerrándola lenta y deliberadamente, como si contara sus respiraciones. Una mujer al otro lado del pasillo, con las uñas pintadas de un rojo brillante, rió disimuladamente. Rachel no levantó la vista. Simplemente se ajustó el cinturón de seguridad, con las manos firmes. El avión ascendió hacia el cielo. El zumbido del motor se convirtió en un zumbido constante. Rachel miró por la ventana, observando cómo las nubes pasaban como olas. Sus manos descansaban en su regazo, callosas por años de agarrar controles y cabinas que la mayoría de la gente nunca vería. La mujer de las uñas brillantes, Tara Wells, se inclinó hacia su amiga, una rubia con un pañuelo de seda que olía a perfume caro. Apuesto a que tiene miedo sentada cerca de la salida de emergencia. Tara dijo que su sonrisa era tan aguda como para cortar un cristal. Los labios de Rachel se curvaron en una leve sonrisa, pero no lo hizo. Giró la cabeza. Simplemente tomó su botella de agua, desenroscándola con un giro lento y deliberado. La amiga de Terra rió con una risa aguda que resonó en la cabina. Rachel permaneció en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si buscara algo que nadie más pudiera ver. Durante el servicio de comida, Olivia se detuvo junto a la fila de Rachel, sosteniendo una bandeja con los menús de clase ejecutiva. Miró la sudadera con capucha de Rachel y luego le entregó el menú a Richard Hall con una cálida sonrisa. Lo siento. Solo tenemos suficiente para nuestros pasajeros premium, dijo con la voz lo suficientemente alta como para captar su mirada, dirigiéndose a Rachel con un dejo de superioridad. Un hombre con un blazer a medida 2 filas más adelante le devolvió la risa, baja y burlona. No te preocupes, seguro que está acostumbrada a la comida rápida, dijo, con la voz desbordante de diversión. La cabina se llenó de risas, y la mano de Rachel se quedó quieta sobre su botella de agua. Levantó la vista y se encontró con la de Olivia por un breve instante. El agua está bien, dijo con una voz suave pero firme como una línea dibujada en la arena. Olivia parpadeó, sorprendida, y luego se movió sobre sus talones, chasqueando los dedos más rápido que antes. Rachel echó los dedos hacia atrás, golpeando el reposabrazos con un pequeño movimiento controlado que decía más que las palabras. Pasaron las horas, y la cabina se acomodó en un ritmo de tintineo de vasos y conversaciones murmuradas. Rachel bebió su agua a sorbos, con movimientos precisos, como alguien entrenado para mantener la calma bajo presión. Richard Hall no dejaba de mirarla, entrecerrando los ojos, como si intentara comprenderla. Finalmente, habló con voz cargada de condescendencia. Parece que vas a una entrevista de trabajo o algo así. Espero que tengas un atuendo mejor en esa bolsa. Rachel giró la cabeza lo justo para encontrarse con sus ojos. Estoy bien, dijo, con voz baja y firme como una cuchilla deslizándose en su lugar. Richard parpadeó, desconcertado, luego murmuró algo sobre los niños de hoy en día y volvió a su tableta. Rachel volvió a la ventana, con el rostro ilegible, pero sus dedos rozaron el borde de su cinturón de seguridad, ajustándolo ligeramente. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador.
rompiendo la monotonía. La gente estaba haciendo una parada rápida en la base aérea Andrews para repostar. No debería tardar mucho. Rachel levantó la cabeza ligeramente, su mirada se agudizó al observar la pista militar que aparecía a la vista. Los aviones se alineaban en la pista, sus elegantes siluetas brillaban bajo el sol, y el personal se movía con determinación abajo. Sus dedos se apretaron alrededor de su botella de agua solo por un segundo antes de dejarla. Olivia, de pie cerca, notó el cambio en la postura de Rachel. «¿Algo te llama la atención?», preguntó, con un tono más sospechoso que curiosa. Rachel no respondió de inmediato. Simplemente miraba fijamente, con la mano aún en el regazo, como si viera algo que nadie más podía ver. Mientras el avión descendía hacia Andrews, un hombre de negocios con una camisa blanca impecable y gemelos relucientes se levantó para recoger su bolso del compartimento superior. Miró a Rachel y luego habló en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. «Hay gente que no sabe cuál es su lugar, ¿verdad?», dijo con un tono de suficiencia en la voz. Algunos pasajeros asintieron con una sonrisa tensa y cómplice. Los ojos de Rachel se posaron en él un instante antes de volver a la ventanilla. Se removió en su asiento, con la mochila deslizándose ligeramente contra su pierna. «Sé dónde estoy», dijo, con una voz tan baja que apenas le llegó, pero el peso de la misma lo hizo detenerse. Se aclaró la garganta, repentinamente interesado en su bolso, y se sentó sin decir nada más. La cabina se quedó en silencio, el aire cargado de una tensión tácita. Un hombre en clase ejecutiva, con la corbata suelta y la voz alta, se inclinó sobre su asiento. Su etiqueta decía Mark Ellison, y tenía esa sonrisa que delataba que estaba acostumbrado a ser el más ruidoso de la sala. «¿Qué? ¿Quieres pilotar un avión?», dijo con una risa aguda y maliciosa. Algunos rieron entre dientes como agujas en el aire. Rachel giró la cabeza lentamente, sus ojos oscuros se clavaron en los de él. «He trabajado cerca de aviones antes», dijo. Su voz era tranquila pero firme, como una puerta al cerrarse. La sonrisa de Mark flaqueó y se removió en su asiento, repentinamente interesado en su bebida. Olivia arqueó una ceja, pero no dijo nada. Avanzó por el pasillo, con un taconazo como si estuviera recordando el momento. Cuando el avión aterrizó en Andrews, la energía de la cabina cambió. Los pasajeros de clase ejecutiva se animaron, ajustándose las chaquetas y revisando sus teléfonos como si estuvieran a punto de entrar en una sala de juntas. La voz de Olivia llegó por el intercomunicador, nítida y profesional. «Algunos pasajeros selectos han sido invitados a conocer a los pilotos del F-22 en la pista. Por favor, permanezcan sentados a menos que se les haya notificado». Miró a Rachel mientras hablaba. Sus ojos dejaban claro quién no estaba en la lista. Rachel no se movió. Simplemente tomó otro sorbo de agua, con el rostro inexpresivo, como si ya lo hubiera oído todo. Sus dedos rozaron el borde de su mochila, donde una pequeña mancha de águila descolorida reflejó la luz un momento antes de guardarla. Tara Wells se inclinó hacia su amiga, con la voz lo suficientemente alta como para oírse. «Probablemente no quieran fotos con alguien vestido así», dijo con una risa aguda y practicada. La rubia del pañuelo de seda, cuyo nombre en la etiqueta decía Donovan, asintió, con los labios curvados en una sonrisa burlona. Una risa silenciosa vino de la fila de adelante, donde un chico con un polo de diseñador, Ethan Carter, estaba revisando su teléfono. Su sonrisa burlona era visible incluso desde el asiento de Rachel. No levantó la vista. Simplemente volvió a enroscar la tapa de su botella de agua. Su movimiento fue lento y deliberado, como si estuviera midiendo el momento. La cabina se sentía más pesada ahora, el aire cargado de juicios innecesarios. Mientras los pasajeros invitados recogían sus cosas, una mujer con un abrigo de diseñador, con un perfume intenso y floral, se detuvo junto a la fila de Rachel. La miró, entrecerrando ligeramente los ojos, y le habló a Olivia en un susurro teatral.
Uno pensaría que revisan mejor a la gente para vuelos como este, dijo con la voz desgarrada por el desdén. Olivia asintió levemente, frunció los labios y le ofreció a la mujer una bebida de cortesía. Las manos de Rachel aún estaban sobre su mochila, rozando con los dedos el descolorido escudo del águila. Levantó la vista, encontrándose con la de la mujer por una fracción de segundo. Revisar no es mi problema, dijo en voz baja y uniforme, como un desafío silencioso. La mujer congeló la bebida a medio camino de sus labios y luego regresó apresuradamente a su asiento. Rachel se recostó, su expresión inalterada, pero sus dedos tamborilearon una vez contra el reposabrazos, un pequeño movimiento controlado. La mirada de Rachel se dirigió a la ventana donde los F-22 se alzaban como centinelas en la pista. Por un instante, sus dedos se detuvieron, flotando sobre el parche de su mochila. Se lo había puesto años atrás, tras una misión que le dejó las manos temblorosas, pero a su escuadrón con vida. El recuerdo llegó sin que nadie lo pidiera. Un cielo nocturno iluminado por fuego. Trazador, el rugido de los motores, el peso de decisiones que nadie debería tener que tomar. Parpadeó y el recuerdo se desvaneció. Se ajustó la sudadera, se bajó las mangas hasta las manos y se recostó en el asiento. El parloteo de la cabina se sentía distante, como la estática de una radio. El mayor Kyle Bennett entró en la cabina de clase ejecutiva. Su uniforme denotaba su presencia como una tormenta que se avecinaba. Tenía unos 40 y tantos años, una mandíbula que parecía tallada en piedra y ojos que no se perdían nada. Saludó a los pasajeros invitados con un cortés asentimiento, estrechando la mano de Richard Hall y Terra Wells. Pero entonces sus ojos se posaron en Rachel, sentada tranquilamente en el 12F. Congeló las manos, aún aferradas al último apretón de manos. La cabina no lo notó al principio, pero Rachel sí. Sostuvo su mirada, con expresión firme, como si hubiera estado esperando este momento. Sus dedos rozaron el borde de su asiento, un pequeño gesto de apoyo. Bennett caminó directo a su fila, con las botas pesadas contra el suelo. ¿Eres Shadow Hawk 12? Preguntó en voz baja, casi reverente. Rachel asintió levemente, sin apartar la mirada de él. Richard Hall resopló suavemente, como si pensara que era una broma. Bennett tensó la mandíbula, pero no apartó la mirada de Rachel. Disculpe que la tenga aquí sentada, dijo más alto para que toda la cabina pudiera oírla. Está invitada a la pista inmediatamente. Rachel se quedó de pie, con la mochila colgada del hombro. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si lo hubiera hecho cientos de veces. La cabina resonaba con susurros, pero ella no miró atrás. Mientras Rachel seguía a Bennett hacia la salida, un hombre con traje azul marino, cuyo reloj brillaba bajo las luces de la cabina, se asomó a su asiento. Esto tiene que ser un error, dijo, con voz alta y segura, como si se dirigiera a una sala de juntas. No parece nadie importante. Algunos pasajeros asintieron, sus murmullos cada vez más fuertes. Los pasos de Rachel no flaquearon, pero su mano se tensó en la correa de la mochila, y sus nudillos se le pusieron blancos por un instante. Giró la cabeza ligeramente, encontrándose con los ojos de él. Las apariencias engañan, dijo con voz suave, pero afilada como una cuchilla que se desliza a través de la seda. El hombre abrió la boca, luego la cerró, y se recostó en su asiento, con la confianza desvanecida. La mirada de Bennett se dirigió al hombre en una silenciosa advertencia antes de que éste acompañara a Rachel afuera. Afuera, el aire estaba áspero por el combustible y el viento. Rachel pisó la pista, con su sudadera ondeando ligeramente. Los pilotos del F-22 estaban en fila, con sus uniformes impecables y rostros indescifrables. La voz de Bennett rompió el silencio. «Atención. Aquí Midnight Viper, quien una vez lideró 3 escuadrones a través de cielos enemigos». Los pilotos se pusieron firmes, levantando las manos al unísono para saludarla.
Rachel le devolvió el saludo con movimientos firmes, expresión tranquila pero cálida. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al bajar la mano. El viento se llevó el momento y las ventanas de la cabina se llenaron de rostros observando. La mirada de Rachel se dirigió a los aviones, y por un instante, sus hombros se relajaron como si estuviera en casa. De vuelta en el avión, el ambiente era diferente. Richard Hall se burló, reclinándose en su asiento. Parece una historia de Hollywood, dijo, su voz se oía por encima del zumbido de los motores. Olivia soltó una risita forzada. Quizás solo sea un título honorífico, dijo, alisándose el uniforme. Clare Donovan le susurró a Tara, de ninguna manera es real. Rachel no los miró. Simplemente permaneció junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, observando el brillo de los aviones bajo el sol. La mirada de Bennett hacia la cabina era fría, como si hubiera oído cada palabra. Los dedos de Rachel rozaron el borde de su sudadera, un pequeño gesto de aterrizaje antes de volver a la pista. Un joven oficial se acercó con un viejo casco de vuelo. Estaba desgastado, pero bien cuidado. El indicativo de llamada víbora de medianoche estaba bordado en negrita en el lateral. Bennett lo tomó y se lo ofreció a Rachel. Este casco solo se otorga a un piloto que ha completado una misión secreta, dijo con voz firme, pero lo suficientemente alto como para que la cabina lo oyera. Rachel tomó el casco, sus dedos recorriendo las costuras un momento. Luego se lo puso, con movimientos tan naturales como respirar. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a medida. Un joven piloto, de apenas 20 años, dio un paso al frente en voz baja. Ella fue quien salvó a mi escuadrón, dijo. Los demás pilotos enderezaron sus rostros, adoptando una expresión de asombro. Mientras Rachel permanecía en la pista, un piloto junior, con el rostro aún juvenil bajo la gorra, se acercó vacilante. Sostenía un pequeño libro de registro desgastado, con los bordes desgastados por el uso. Señora, usted me firmó esto hace 3 años, dijo con la voz ligeramente quebrada. Lo abrió por una página marcada con su indicativo, su firma nítida e inconfundible. Los demás pilotos volvieron la mirada, suavizándose al reconocerla. Rachel tomó el libro de registro, rozando la página con los dedos. Asintió, sus labios formando una pequeña sonrisa genuina. Lo conseguiste, dijo con voz tranquila pero cálida. Los ojos del piloto brillaron, y retrocedió un paso, saludando de nuevo. Las ventanas de la cabina seguían llenas de rostros, pero el aire se sentía diferente ahora, más cargado, con algo tácito. Rachel regresó a la cabina, con el casco bajo el brazo. Los pasajeros estaban más callados, pero no todos estaban convencidos. Olivia forzó una sonrisa, con una voz excesivamente educada. Bueno, es un placer tener una invitada especial, dijo, pero sus ojos se posaron en las zapatillas desgastadas de Rachel. Ethan Carter se cruzó de brazos, en voz baja pero clara. Probablemente solo un truco publicitario, murmuró. Rachel no respondió. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente, rozando el borde del casco con los dedos. La cabina estaba dividida. Algunos la observaban con curiosidad, otros con escepticismo. A ella no le importaba. Se acomodó en el asiento 12F, con la mochila a los pies, y miró por la ventana. Mientras el avión se preparaba para despegar, una azafata, más joven que Olivia, se acercó a la fila de Rachel con una sonrisa nerviosa. Sostenía un pequeño prendedor, un águila plateada, y se lo ofreció. Esto es de la tripulación, para que ustedes sepan a dónde van, dijo con voz entrecortada. La cabina quedó en silencio, todas las miradas fijas en la conversación. Rachel miró el broche, luego el rostro del asistente. Se secó los dedos con cuidado y lo prendió en su mochila sin decir palabra. El asistente sonrió, una sonrisa sincera esta vez, y regresó apresuradamente a su puesto. Ethan Carter se removió en su asiento,
Su anterior sonrisa burlona había desaparecido. Rachel apoyó la vista en la ventana. El broche brillaba tenuemente a la luz de la cabina. El avión rodó de vuelta a la pista, preparándose para el despegue. Los dedos de Rachel tamborilearon ligeramente contra el casco que tenía en el regazo. Un ritmo lento y constante. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, pero antes de que pudiera terminar, otro sonido interrumpió un rugido bajo y potente. 2 F-22 aparecieron junto al avión, con las alas brillando a la luz del sol. La voz de Bennett resonó por la radio, clara para que todos la oyeran. Víbora de medianoche, no pudimos agradecerte la última vez. Rachel se inclinó hacia la ventana, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Presionó el auricular que le habían dado y habló con voz firme. Mantenga la formación, Águila 1. La respuesta llegó al instante, un coro de voces por la radio. Sí, señora. La cabina quedó en silencio. Richard Hall congeló su bebida a medio camino de su boca. Terra Wells miró fijamente su teléfono, con el dedo quieto. La sonrisa de Olivia se desvaneció. Sus manos forcejeaban con una bandeja. Nadie habló. El F-22 os permaneció en formación, escoltando al avión mientras ascendía en el cielo. Rachel se recostó en su asiento, con la vista fija en los aviones del exterior. La cabina era un lugar diferente ahora. Nadie la miraba de la misma manera. Mark Ellison, el tipo ruidoso con la corbata floja, se removió incómodo, su anterior bravuconería se había desvanecido. Clare Donovan le susurró algo a Tara, pero era demasiado bajo para oírla. Rachel no necesitaba oírlo. Ya había oído suficiente. Mientras el avión se estabilizaba, un pasajero con una chaqueta a medida, con el rostro enrojecido por la vergüenza, se levantó y se acercó a la fila de Rachel. Yo no sabía quién eras. Tartamudeó en voz baja, pero audible para quienes estaban cerca. Lo siento por lo que dije antes. Rachel alzó la vista, firme pero con amabilidad. Asintió una vez, un pequeño gesto de reconocimiento, y volvió a la ventana. El hombre se quedó allí un momento, con las manos inquietas antes de volver a su asiento. La cabina se sentía más pequeña ahora, el aire cargado con una mezcla de asombro y vergüenza. Los dedos de Rachel rozaron el broche del águila en su mochila, un silencioso recordatorio de quién era. El vuelo a Washington D.C. se sintió más corto después de eso. La cabina permaneció en silencio, la charla anterior reemplazada por un zumbido incómodo. Rachel mantuvo la vista fija en la ventana, observando cómo los F-22 se alejaban mientras el avión se acercaba a su descenso final. Sus dedos rozaron de nuevo el parche de su mochila. El águila descolorida reflejó la luz. Tenía 19 años cuando se lo ganó. Volar en una misión tan clasificada que ni siquiera su equipo conocía. Todo el panorama. El cielo era un caos. La radio gritaba con órdenes, pero ella las había recordado. Todas y cada una. Parpadeó y el recuerdo se desvaneció, reemplazado por la imagen del horizonte de Washington D.C. apareciendo ante sus ojos. Cuando el avión aterrizó, los pasajeros se movieron lentamente, como si aún estuvieran procesando lo que habían visto. Rachel estaba de pie, con la mochila colgada del hombro y el casco bajo el brazo. No se apresuró. No se demoró. Simplemente caminó por el pasillo, con paso firme y la cabeza alta. Richard Hall evitaba su mirada, con el teléfono pegado a la oreja mientras murmuraba algo sobre una reunión. Tara Wells tecleaba furiosamente, pálida. Olivia estaba de pie junto a la salida, con la sonrisa forzada a apretar las manos con fuerza. Rachel no miró a ninguno de ellos. Simplemente siguió moviendo sus zapatillas en silencio contra el suelo. En la puerta, un hombre esperaba. Era alto, tranquilo, con una presencia que no necesitaba palabras. Su traje era sencillo pero a medida, y sus ojos se clavaron en Rachel. En cuanto apareció, no dijo mucho, solo asintió y se puso a caminar a su lado.
Los pasajeros del vuelo, que aún esperaban en la recogida de equipaje, guardaron silencio. Ethan Carter dejó caer el teléfono a mitad de un mensaje. Su sonrisa se desvaneció. Clare Donovan apartó la mirada, apretando con fuerza el pañuelo en la mano. Olivia se afanaba con el papeleo, con movimientos bruscos. Nadie necesitaba decir su nombre. Sabían quién era. James Monroe, el esposo de Rachel, un hombre cuya influencia llegaba a lugares inimaginables. Antes de salir de la terminal, una niña de unos 10 años tiró de la manga de su madre y señaló a Rachel. «Es la piloto», susurró con los ojos abiertos, maravillada. La madre, una mujer callada que había permanecido en silencio durante el vuelo, miró a Rachel y asintió. «Es ella», dijo en voz baja, con una voz llena de respeto. Rachel captó la mirada de la niña y le dedicó una pequeña sonrisa cálida, de esas que indican que la vio. La niña le devolvió la sonrisa, apretando con más fuerza la mano de su madre. La mano de Rachel rozó la de James mientras caminaban con el casco aún bajo el brazo, y el pin del águila brillaba tenuemente. La terminal estaba llena, pero la gente se apartaba al pasar, como si percibieran algo más grande que la sudadera descolorida y las zapatillas desgastadas. Las consecuencias llegaron rápidamente, silenciosas, pero implacables. Richard Hall, el ejecutivo del traje a rayas, era gerente de nivel medio en una contratista de defensa. Alguien en el vuelo había grabado sus comentarios, y el vídeo se extendió rápidamente en línea. A la mañana siguiente, estaba sin trabajo, con su perfil de LinkedIn completamente limpio. Tara Wells, la influencer de uñas brillantes, vio cancelado su último acuerdo de patrocinio después de que el vídeo se hiciera viral. Sus seguidores se redujeron por miles de la noche a la mañana. Su publicación de disculpas quedó sepultada bajo una avalancha de comentarios que la criticaban. Olivia Hart enfrentó un ajuste de cuentas más discreto, una reprimenda formal de la aerolínea por conducta poco profesional. Fue reasignada a rutas nacionales cortas. Sus sueños de vuelos internacionales se vieron afectados indefinidamente. La presencia de Jessica Lange en redes sociales se vio afectada. Cuando su empresa se distanció de ella alegando comportamiento poco profesional. La startup de Ethan Carter perdió a un importante inversor. La noticia se difundió de forma discreta pero decisiva. El bufete de abogados de Clare Donovan emitió una disculpa pública por su conducta y fue apartada de casos de alto perfil. La consultora de Mark Ellison lo eliminó de su plantilla. Su nombre fue borrado de su sitio web al final de la semana. Rachel no vio nada de esto. No lo necesitaba. Había pasado por misiones peores que sus palabras, donde el cielo era fuego. Donde un movimiento en falso significaba no volver atrás. Esto era solo ruido. El tipo de ruido que había aprendido a ignorar hacía mucho tiempo. Ella y James caminaron por la terminal, con los pasos hundidos, el casco aún bajo el brazo. El horizonte de Washington DC se cernía sobre ella, recordándole por qué estaba allí. No por los pasajeros, ni por el reconocimiento, sino por algo más grande, algo que siempre la había impulsado, incluso cuando el mundo intentaba empequeñecerla. Al final, Rachel se quedó al borde de la pista, con su esposo a su lado. La ciudad se extendía ante ellos. El viento tiraba de su sudadera, pero no se la ajustó más. Simplemente permaneció allí, firme como siempre. El mundo había dudado de ella, se había burlado de ella. Intentó hacerle sentir que no pertenecía. Pero no era pequeña. Nunca lo había sido. Y para cualquiera que alguna vez hubiera sido juzgado, ignorado o silenciado, su historia era una promesa silenciosa. No estás solo. Nunca lo estuviste. ¿Desde dónde me miras? Deja un comentario abajo y sígueme para acompañarme en el sufrimiento, la traición y finalmente, la sanación.